Ahora sí. Bien, vamos a poner en pantalla compartida el enunciado del supuesto que teníamos para esta quincena, que era sobre inclusión educativa, patios inclusivos. Y vamos a tratar de dar respuesta a algunos aspectos clave que habría que haber abordado, ¿vale? Dice, es usted maestro o maestra de educación física de quinto de primaria en un centro de línea 2 en la Comunidad de Madrid. Bien, no concreta mucho, ¿vale? Dice, en la primera reunión de equipos docentes, en la primera semana de curso, y no cuando ya han empezado los niños, sino antes de que empezaran los niños, la tutora del grupo informa de la nueva incorporación al centro de un alumno con discapacidad en quinto B. Y ahí os dice física o sensorial a elección, ¿vale? Para no tenerlo tan cerrado y vosotros podéis elegir, por si acaso alguno tenéis en vuestra unidad o en vuestra programación este tipo de discapacidad, pues que ya os enfocaréis en ello. Dice, diseñe y enmarque una unidad de programación para incluirla en su programación de ciclo con el objetivo de concienciar a sus compañeros y compañeras, a los de la clase, sobre la inclusión de personas con discapacidad y favorecer su acogida. Desde el equipo de orientación educativa y psicopedagógica se solicita al claustro una batería de propuestas para hacer de los patios un lugar más inclusivo, teniendo en cuenta al alumnado acneado del centro y poder incluirlas en los documentos de centro pertinentes, por lo que ha de formular sus propuestas, mínimo 3. ¿Vale? Entonces, bueno, este supuesto tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, esa unidad de programación y por otro lado, la parte de patios inclusivos. Empezando por la primera parte, bueno, pues dentro de esas primeras reflexiones que soléis hacer al inicio de tanto del tema como del supuesto práctico, pues habría que justificar un poco o reflexionar sobre los principios de la escuela inclusiva, ¿vale? Que los tenéis por ahí en algún documento, incluso creo que en la última clase os mostré un texto de Domingo Blázquez donde hablaba de lo que no era inclusión frente a lo que sí era, ¿no? Entonces, podríais hablar en esas primeras reflexiones sobre los principios de la escuela inclusiva, las diferencias entre inclusión e integración, las diferencias quizá entre igualdad y equidad, podríamos hablar de barreras de aprendizaje o podríamos hablar también de la clasificación de ACNEAE y de los ACNEE, ya que es una discapacidad que viene recogida en la LOMLOE en los artículos 71 a 73, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de esas ideas que hayáis cogido para esa reflexión inicial sería válida. Quiero hacer aquí una diferencia porque estoy viendo a la hora de revisar los supuestos prácticos que algunos de vosotros, o alguno o alguna de vosotras, llama introducción a lo que viene siendo una reflexión inicial, ¿vale? Es decir, hablamos de la educación en general, de la educación física, la importancia para el desarrollo integral del alumno, etcétera, relacionado con un tema, y a eso lo llamáis introducción, mientras que una introducción debe además adelantar o anticipar al tribunal los elementos clave de vuestra propuesta. Es decir, una cosa es una reflexión de inicio y otra cosa aparte es la introducción. En la introducción habría ya que decir que vais a diseñar una unidad de programación, quizá que contenga una situación de aprendizaje o que esté vinculada a un proyecto integrado de centro o una situación o un proyecto interdisciplinar y que la vais a temporalizar pues, a principio de curso para favorecer esa concienciación entre el alumnado sobre las necesidades de la inclusión educativa, ¿no? Entonces, cuando le decimos al tribunal qué decisión hemos tomado, cuál es nuestra propuesta, eso sería la introducción, es decir, las partes principales que va a conllevar nuestra propuesta, ¿vale? No confundáis lo que es la reflexión como una reflexión al final a modo de conclusión con la introducción, ¿vale? La introducción quizá se establece un paralelismo mejor con lo que sería una recapitulación, pero en vez de al final al inicio. Voy a dejar eso claro porque he visto en varios supuestos que falta. Bueno, entonces, una unidad de programación sobre concienciación y acogida al nuevo alumno. Bueno, yo quizá empezaría por describir las dificultades de aprendizaje que puede presentar este alumno, pero igual que os digo en la unidad, no os centréis en describir a ese alumno solamente
por sus dificultades, sino que podemos, aunque no le conocemos, podemos tener ya a lo mejor un informe o un expediente de traslado del centro anterior con información sobre las cosas que sí es capaz de hacer este alumno o que presumiblemente sí puede hacer porque no van incluidas dentro de sus dificultades. O sea, no os centréis solamente en la parte mala, ¿vale? Luego, si es una unidad de concienciación, tenemos que de alguna manera hacer que nuestro alumnado, todos los compañeros y compañeras de la clase, se sientan en la piel de ese niño y esa niña para que sepan cuáles son realmente sus dificultades, ¿no? Tenemos que digamos, ponerles a su misma altura, a su mismo nivel de barreras de aprendizaje, para que ellos sean conscientes de a lo que se enfrenta ese alumno en el caso de que existan esas barreras en nuestro centro. Por ejemplo, en los desplazamientos o a la hora de leer los carteles que están en los tablones de anuncio o a la hora de ir a por el material, a los aseos, a cualquier sitio, y no solamente en esos elementos comunes, sino a la hora de trabajar también en educación física. Si hay que correr, si hay que, yo qué sé, desplazarse de un sitio a otro, si hay que andar pendientes de materiales que vuelan, como pelotas, como frisbees, como cualquier cosa, pues sentirse con las mismas dificultades, y eso sería lo que tendríamos que conseguir transmitir a través de esta unidad de programación, ¿vale? Hay algunos juegos modificados o juegos alternativos que ya procuran este tipo de concienciación, como por ejemplo con los discapacitados visuales el Goalball, ¿no? Que se juega esas partidas de 3 contra 3, suele ser, con unos balones que tienen unos cascabeles en el interior para la discriminación auditiva y tienen que lanzárselos y a través del sonido tienen que detenerlos o intentar marcar gol, ¿no? Entonces esa quizás sería dentro de una discapacidad sensorial, en este caso visual, sería quizá una buena propuesta para que el alumnado, tapándole los ojos con antifaces o con vendas o incluso algo que puedan hacer ellos mismos con telas que tengan por casa, eh, se sientan en las mismas condiciones que ese alumno que acaba de llegar, ¿vale? Bueno, luego, como es un alumno nuevo, siempre podríais mencionar el plan de acogida del centro, ¿no? Que se tiene en cuenta con los alumnos que vienen de otros países con dificultades en el habla, o que vienen de otros países con otros sistemas educativos. También podríamos hablar del plan de acogida para alumnos nuevos que presentan dificultades de aprendizaje por una discapacidad. Bien. Si por el contrario habéis decidido una discapacidad física, pues siempre podríais recurrir a algún tipo de predeporte donde limitaseis digamos, la utilización de alguno de los segmentos corporales. Por ejemplo, con un brazo atado al cuerpo, con una mano atada a la espalda, con las dos piernas a lo mejor también atadas con un pañuelo, sentados desde una silla. Bueno, digamos que adaptar un predeporte tipo balonmano, tipo baloncesto o un juego alternativo, haciendo que todos se encuentren con las mismas dificultades que este compañero o compañera, y así este compañero o compañera seguramente va a tener mayores destrezas si todos tienen la misma limitación que el resto, ¿no? Ellos van a comprender cuáles son sus dificultades. Bien, además de la unidad que vosotros propongáis, con vuestras clases en las sesiones de educación física, siempre podréis complementar esta unidad con las actuaciones de alguna asociación que puede acudir al centro a hacer alguna demostración de deporte físico adaptado, ¿vale? Existen varias. Mismamente desde la ONCE tiene un programa educativo con personas con discapacidad visual que van al centro y organizan juegos bueno, de este tipo para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad visual. Y no solamente visual, también tienen otros tipos de discapacidades que trabajan y llevan a cabo juegos. Otra de estas asociaciones es ASPAIN, ¿vale? Que es una asociación de parapléjicos y minusválidos, se llama así porque tiene mucho tiempo ya, y también acuden a los centros con bastante material. Sí, María. Era de lo de la 11 que yo puse, ay, lo he perdido, que van 1 hora y media a la semana al cole. Sí.
Si lo Bueno, pides, no, que no sé si es así, es que no veo ahora cómo lo he puesto. la verdad es que ahora mismo no te sé decir en qué consiste el programa, digamos, la organización del programa, pero sé que lo puedes buscar y incluso Vale. ya y te lo explican, ¿eh? Cuántas veces vienen, cuánto tiempo vienen, para qué grupos vienen. Ah, mira, aquí sí. Ponía que cabe destacar la coordinación con la EOEP y con la Fundación 11, la cual presta servicios 1 hora y media, 1,5 horas a la semana para desarrollar y disponer de material específico para la total Sí, inclusión de César, que es como le llamo. sí, pues Eso bien, lo- lo de hora y media, yo no sé si te lo has inventado o lo has visto en algún sitio. Yo creo que lo he visto en algún sitio, pero no lo sé seguro. O sea, me sonaba la hora y media y yo cogí y lo puse. Vale, estas cosas ahora, a partir de estos supuestos, son las que podéis documentaros y buscar información si os sale algo parecido, ¿vale? Vale. Aspire también lo hace. Y mirad, quería enseñaros precisamente esta semana, o bueno, sí, no sé si fue ayer o hoy, en el colegio Carmen Cabezuelo de Madrid, que está ahí en el barrio de San Blas, en la parte de Simancas. Yo lo menciono porque el cole donde yo trabajé 5 años está justo al lado, el República de Chile está justo al lado del Carmen Cabezuelo, y en ese cole trabaja una profesora que quizá o sea, una maestra de educación física que quizá os suena, que se llama Tere Miña, que es es la creadora del Big Ball, que es un juego alternativo que se juega con una pelota de estas grandes, y además es una de las escritoras de un libro que salió el año pasado que se llama Deportes Alternativos 1, y este año han sacado la segunda edición de Deportes Alternativos 2, ¿vale? Y precisamente en sus stories de Instagram de hoy he visto que la fundación también organiza actividades. Este es el centro de primaria. Ya os digo que está ahí el Carmen Cabezuelo, mirad. Y esta es Teremiña, ¿vale? Que lleva la camiseta de Big Ball precisamente. Organizan actividades deportivas para concienciar sobre las personas con discapacidad, vamos, sobre las dificultades que tienen las personas con discapacidad y también su capacidad para el deporte, porque de hecho unas cuantas personas de esta fundación creo que han conseguido plaza en los Juegos Paralímpicos. Esta es una imagen en sillas de ruedas, ¿vale? Veis ahí el alumnado que está practicando con estas sillas y aquí tenéis al chico con discapacidad. Os enseño otras tres más, ¿vale? Con estas sillas de velocidad, veis como tanto la profe como los alumnos las están utilizando. Ya os insisto, es la fundación también se llama y la podéis mencionar. Esta otra imagen donde están practicando tiro con arco desde la silla de ruedas a esas dianas. Y una última que he recogido con otro tipo de lanzamientos, ¿vale? Entonces, esto lo podéis mencionar perfectamente en vuestro supuesto, porque si el tribunal lo lee y va a buscar información, van a encontrar que realmente existen y se hacen este tipo de actividades, y además llevan muchos años haciéndolo, ¿vale? Porque había una profesora de la universidad de ahí, creo que es la Complutense, que se llama es la profesora Barrio, M. Barrio, no sé ahora cómo se llama, María Barrio debe ser, que tiene también con la fundación, con esta fundación, un post de cómo está ella haciendo expresión corporal con un chico en silla de ruedas y hacen como una coreografía, ella bailando de pie y el chico desde la silla de ruedas, o sea que funcionan, ¿vale? Y acuden a los centros. Bueno, eso por ahí. Luego, sigo por aquí charlando. ¿Qué más podríais hacer en esta unidad sobre concienciación? Bueno, podríais destacar figuras del deporte paralímpico, del deporte adaptado, e incluso ver sus récords, ¿vale? Que algunos pues tienen récord de atletismo, de lanzamiento, bueno, de natación. Muchos practican deportes que vuestros alumnos practicarán seguramente y pueden comparar los récords que tienen y ponerlos en práctica a ellos para que vean pues que realmente consiguen grandes logros estas personas con discapacidad, ¿vale? Podéis hacer un trabajo previo de investigación con los alumnos sobre
el deporte adaptado, sobre las Paralimpiadas, porque habrá este año 2024 habrá Olimpiadas en París y a continuación habrá Paralimpiadas. Por lo tanto, todas estas actividades encajarían perfectamente en una programación anual, ¿vale? Bueno, otra idea que se me ocurre es que podéis comenzar con el cortometraje Cuerdas, no sé si lo habéis visto, que tiene ya unos añitos, que ganó un montón de premios. Si no lo habéis visto, buscadlo porque es una pasada. No sé si llega a 7 u 8 minutos de cortometraje, una niña en silla de ruedas, y cómo en un patio de colegio pues la discriminan todos menos una compañera, ¿no? Que digamos que le hace caso. Y, y este cortometraje podríais decir que se lo enviáis a través de los canales educativos que tengáis en clase, ya sea Teams o Google Classroom o cualquier otro, y a lo mejor para no invertir tiempo de clase, se lo podéis enviar y así trabajáis la competencia digital, podéis mencionar también la clase invertida, ¿vale? Porque a través de ese vídeo que vosotros mandáis les pedís una reflexión, un comentario en la misma Teams, por ejemplo, lo colgáis en un canal y ellos pueden comentar. Entonces así estaréis ayudando a que ellos desarrollen pues no solamente la competencia digital, sino también lo que se llaman las TEPS, ¿no? Las técnicas del empoderamiento personal y social, es decir, ser críticos y saber comentar y dialogar en redes sociales. Bueno, podéis empezar con cualquier otra película de superación personal y discapacidad. Hay una sobre una niña surfera que un tiburón la muerde y está basada en una historia real. Y bueno, un montón de documentos cinematográficos al respecto, ¿vale? Luego, podríais hablar de un trabajo interdisciplinar con el área de ciencias sociales o de valores sociales y cívicos, ¿no? Porque encaja perfectamente con una sociedad, digamos, moderna, inclusiva y cívica, todo lo que tenga que ver con la concienciación de la inclusión y trabajar, pues eso, desde diferentes áreas en pos de la inclusión de este alumno que va a llegar al centro. Lógicamente, esto os permite hablar ampliamente de los 3 principios del DUA, porque vais a tener que proporcionar múltiples maneras de presentar la información, de implicación del alumnado, de presentación de expresión del propio alumno, de todos sus aprendizajes. Por lo tanto, quizá en otros supuestos pase más desapercibido lo del DUA, pero en este en concreto vais a tener que explayaros o que profundizar en ello, sobre todo mostrando algún ejemplo de esos 3 principios, no simplemente mencionando los 3 principios, sino poniendo ejemplos concretos, ¿vale? Que ya os los mostré también algunas pautas del libro de Domingo Blázquez en la última clase. Por supuesto, luego tendréis que hacer referencia en el apartado de atención a las diferencias individuales a las medidas ordinarias que tengáis en cuenta con todo el alumnado y las medidas específicas que llevaréis a cabo con este alumno. De vosotros depende si queréis mencionar una adaptación curricular significativa o no. Depende hasta dónde lleguéis con la discapacidad, ya que os da libertad para elegir una discapacidad sensorial o física. Vosotros veréis hasta qué grado de dificultades de aprendizaje queréis llegar. Si es un desfase de más de 2 años, diréis que tiene una adaptación curricular, que en base a los criterios de evaluación y competencias que estáis trabajando con el grupo estableceréis unas similares, pero de niveles inferiores, ¿vale? Mínimo 2 años inferiores, o sea, de un ciclo anterior. Todo esto teniendo en cuenta las orientaciones del plan Incluyo del centro en base al decreto 23/2023 y la coordinación docente, familiar y con el EOEP, ¿vale? Yo creo que esa parte última de los documentos, el decreto y la coordinación ya la tenemos muy machacada y no puede faltar nunca, incluso si no os presentan ninguna acné en el enunciado. Recordad que hay que mencionar este apartado, ¿vale? Y mencionar que, ¿por qué? No hay una CNEAE, pero la diversidad la forman todos los alumnos de clase. Y si no hay medidas específicas, habrá medidas ordinarias. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, eso son las propuestas que a mí se me han ocurrido de esta primera parte del supuesto. Lógicamente podríais profundizar mucho en una situación de aprendizaje, llevando a lo mejor alguna especie de actividad física a patios inclusivos, donde le deis protagonismo a este alumno, algún producto final, no sé, cualquier cosa que os pueda encajar con este tema, vaya. Luego,
en cuanto a la solución de la segunda parte, que es que desde el centro se piden propuestas para poner en marcha un programa de patios inclusivos. Fijaos, ya no habla de patios dinámicos o patios activos, sino de patios inclusivos. En origen, estos patios activos o dinámicos surgieron para, digamos, favorecer la actividad física entre el alumnado una vez que empezó a haber un montón de ocio digital y que los alumnos cada vez pasaban menos tiempo de actividad física en la calle, porque antes se jugaba en la calle y ahora ya no. Entonces, bueno, se intentó que de alguna manera, como la educación física era muy poco tiempo, pues que en los recreos hubiera actividades o por lo menos que permitieran ese recreo activo, ¿no? Y aparte, porque mientras hay actividades quizá más dirigidas, se reduce también el nivel de conflictividad. Entonces, bueno, tenía esa doble intencionalidad. Pero ahora vamos más allá, porque no todos los recreos activos o dinámicos son del todo inclusivos, ya que muchas de las actividades que se proponen o que al final se llevan a cabo con los espacios activos no sirven para todo el mundo, ¿vale? Porque el recreo no debemos olvidar que como norma principal es un espacio libre. No se puede obligar a los alumnos a participar en ninguna actividad que no quieran. Se les pueden proponer alternativas, o sea, actividades, espacios, recursos, pero al final son ellos los que tienen que decidir si les apetece jugar o si les apetece estar cogiendo flores, ¿vale? O no haciendo nada, o simplemente cantando, bailando, pensando, hablando, descansando o haciendo lo que les apetezca, ¿vale? Nada puede ser obligatorio en los recreos. De hecho, la norma también prohíbe eliminar los recreos como castigo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, si queremos ir más allá con ofrecer unos espacios y tiempos de recreo de calidad, aparte de proponer opciones activas, tenemos que proponer opciones más inclusivas, ¿vale? Y respecto a esto, tengo por aquí escogido 3 pequeños vídeos que voy a compartir ahora con vosotros para reflexionar sobre ello y luego ver cómo podríamos, pues, abordar estas propuestas. Os los comparto por aquí, ¿vale? Los vemos, duran poco, 3-4 minutos cada uno de ellos o 5 y luego seguimos comentando. Mirad, este precisamente se titula Un recreo para todos y es un concurso de la Fundación 11 donde los coles participaban para hacer proyectos de recreos inclusivos y luego la Fundación 11 los llevaba a cabo, ¿vale? A los ganadores, claro. Año 1998, primer día de cole. Tres rampas y medio recreo después. Recuerdo perfectamente mi primer día en el patio del cole. Recuerdo ir más perdida que un pulpo en un garaje. Perdonad, ¿eh? Es que se ve un poco Año pequeño. 1900. La arboleda. ¿Arboleda? Soy María. Hola. Y yo, Adolfo. ¿Qué pasa? Oye, ¿el patio es solo esto? ¿Y la gente que prefiere hacer otra cosa dónde juega? Allí, en la arboleda. ¿Arboleda? Ah, ya veo. ¡Hola, va! ¿Eh? Ya no lo veo. Pero bueno, supongo que 20 años después el patio habrá cambiado algo. Pues sí que ha cambiado. El árbol parece más grande. Pues yo lo veo igual. Bien, Adolfo. Javier, el que fue nuestro profe de historia, nos ha pedido que convirtamos este patio en un lugar más inclusivo, donde todos puedan sentirse a gusto. ¿Correcto? Correcto. Pues voy a hablar un momento con el director. Mira a ver qué puedes ir haciendo tú por aquí. Sí.
Con esas zapatillas no puedes entrar. ¿Cómo? Pero si en 10 minutos tengo clase de educa. Tú, con esas pelas no puedes salir. Sí, el torneo de Fortnite a las 12. Perfecto, sí, con Champi. ¡Adolfo! ¿Me puedes explicar qué es esto? Perdona, un momento, que me requiere la jefa. Dime. Ah, sí, esto. Es lo que me pediste. Te dije un patio inclusivo. ¡Inclusivo! No exclusivo, Adolfo. No, disculpen, ha habido un error. El castillo hinchable no lo vamos a necesitar. ¿Un patio inclusivo? ¿Y eso cómo se hace? Acompáñame. Preguntaremos a los interesados. ¿Viendo el partido? Esperando a beber agua. Solo se puede llegar a la fuente atravesando la cancha. 1 minuto para el descanso. Solo 1 minuto. Apunta, Adolfo. Más fuentes en diferentes espacios. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Descansa! Agua. ¿Y si probamos en la arboleda? Vale, imagino que ahora será más fácil llegar. ¡Por aquí, Adolfo! Toma, un 5. Uf, por fin. Hola, ¿puedo haceros una pregunta? ¿Cómo os gustaría que fuese el patio? Mesas. A mí me gustaría que hubiera mesas para jugar a juegos de mesa y para dibujar cosas como el mar o una silla o una mesa. Sí, ¿por qué no? Mesas donde poder dibujar mesas. Entendido. Mesas has dicho, ¿no? 6 veces en la misma frase. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría que cambiara en el patio? Más zonas verdes y a lo mejor un huerto para poder cultivar tomates y alcachofas y judías y patatas y guisantes y espinacas Sí, y... cariño, un huerto, entendido. No hace falta que recites todos los vegetales. Apunta, Adolfo, un huerto. y calabazas. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría que fuera el recreo? Molaría que hubiera juegos y deportes a los que yo pudiera jugar. Ajá, juegos y deportes inclusivos. Bien, pues me habéis pillado que no tengo nada de eso por aquí. Pero, ¿os interesaría un paseo en unicornio? Perdona, pero los unicornios no existen. Ah, ¿no? Es cierto, no es más que un pony con un gorro de cumpleaños. Soy un fracaso, pero lo mejoraré. Tengo la libreta donde lo he apuntado todo y... ¡Ah! ¡Rufus! ¡No te comas mis apuntes! ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Vosotros? Sí, toc, toc. ¿Vosotros? ¿No tenéis nada que decir? Venga, que pasáis 525 horas juntos en los recreos. Seguro que tenéis grandes ideas. Este año en el concurso 11 se buscan ideas para un recreo más inclusivo y los Unfollowers os animamos a participar con vuestra clase. Reivindiquemos un recreo para todos. Por vosotros, por mí y por todos mis compañeros. Venga, animaos y participad. ¿Pero qué te pasa, Adolfo? Y ahora le tengo que contar a mi profe que los deberes se los ha comido un unicornio y no va a colar. Bueno, a ver, lógicamente el vídeo está creado para niños y niñas, ¿no? Para que participen en ese concurso con sus propuestas. Pero bueno, yo creo que nos deja una idea bastante clara de que no todo el mundo le gusta hacer lo mismo, ¿no? Y el recreo debería ser agradable para todos. Vamos a ver ahora uno un poco más serio. Antes había problemas con el sonido, ¿no? Se escuchaba o muy alto o muy bajo. A ver si este se escucha mejor. Va. Cuando lo pongas, intenta silenciarte, que es que se escucha el eco. Si Ah, puedes. yo. Vale. Sí.
El micro. El micro ahora. Bien, gracias. Bueno, yo creo que este vídeo es fantástico, porque en muy poquito tiempo, en 4 minutos, nos da un montón de ideas y nos hace pensar, reflexionar bastante sobre cómo deberían ser esos patios, ¿no? Y podemos pensar ahora en el patio de colegio en el que trabajamos o en el patio del colegio en el que hemos vivido como alumnos y alumnas y pensar la cantidad de posibilidades que cabrían en ellos. Em, y además, sobre todo, haciéndoles partícipes a los alumnos y alumnas de que hagan sus propuestas. Entonces, esa sería quizá una de nuestras propuestas, es decir, realizar una especie de encuesta o de sondeo al propio alumnado sobre qué les gustaría que hubiera en los patios, en los recreos, tanto a nivel espacial como a nivel material, ¿vale? Luego hace una reflexión importante, dice, no se trata de prohibir el fútbol, porque es que hay muchos niños que quieren fútbol, se trata de negociar. Y ahí, esa es la palabra clave en este caso, ¿no? Hay que negociar y los niños son grandes negociadores, pero también tienen un sentido de la justicia muy estricto, ¿vale? Entonces ellos son capaces de comprender que no siempre puede haber fútbol y que tiene que haber otros espacios y ellos lo asumen y cuando les toca, eso sí, cuando les toca, ¿no? Luego fijaos que habla de espacios coeducativos también, porque no tienen los mismos intereses a lo mejor los niños que las niñas o incluso las niñas mayores de las niñas pequeñas, los niños mayores de los niños pequeños, porque se establecen, si no hay zonas, digamos, diferenciadas, se establecen jerarquías de poder, tanto de poder por edad, como a veces jerarquías de poder en cuanto a género, porque los niños, por los gustos que tienen, ocupan mucho más territorio en el patio de recreo y los demás, los que no juegan a fútbol, tanto niños como niñas que no juegan a fútbol o a otros deportes, se ven relegados a los rincones para no sufrir balonazos o incluso broncas por atravesar y decir, es que te has cruzado por el medio, es que no tenías que pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, surgen desde aquí unas cuantas reflexiones muy interesantes. Desde participar el alumnado en esas propuestas, como a hacer espacios diferenciados por edad, espacios diferenciados por actividad, por tiempo, unos días sí, otros días no, de manera negociada. O sea que yo lo volvería a ver alguna vez más para extraer algunas ideas, porque las podéis incluir a lo mejor si tenéis en vuestra programación un programa de patios activos, convertirlo en patios inclusivos, no solamente os quedéis en patios activos o dinámicos, y si os surge la oportunidad en el supuesto práctico de meter algo, de aquí podéis sacar unas cuantas buenas ideas, ¿vale? Bueno, el otro vídeo, a mí no, bueno, lo podemos poner porque son 3 minutitos, pero simplemente es un vídeo de las fases que ha llevado a cabo un centro para implementar patios inclusivos en su cole. Aunque bueno, yo creo que después del otro, este no nos va a traer ninguna novedad, pero bueno, no está mal ver pues que esto requiere una planificación y una organización, ¿vale? Que no podemos llegar un día y decir, venga, vamos a poner patios inclusivos, es miércoles, mañana es jueves, pues mañana los empezamos, ¿no? Porque requiere una organización, planificación, responsables, determinar qué espacios se pueden usar, cuáles no, cuáles sí y para qué, con qué materiales, qué recursos hacen falta, qué hay que comprar, quién se hace cargo de sacar esos materiales, de guardarlos, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay este otro vídeo, pero bueno, por ponerlo ya que lo tenemos.
Bueno, aquí quizá no nos hace reflexionar tanto, pero sí que parte de una primera pregunta que dice, siempre lo mismo, y es verdad que hay muchos recreos que parecen el día de la marmota, todo el mundo juega siempre a lo mismo, te juntas siempre con los mismos y vas siempre a las mismas zonas. Quizá esto es lo que necesitamos dinamizar un poco, ¿vale? Entonces os muestra este vídeo unas pequeñas fases de implementación de los patios inclusivos desde la organización, la planificación, la ejecución y la evaluación después. Luego, bueno, ahí destacan algunos roles, ¿vale? De coordinador, de secretario, de portavoz, de animador, ¿vale? Porque esos roles pueden estar distribuidos entre algunos miembros de los alumnos o entre quizá algunos maestros y maestras voluntarios que se ofrezcan a llevar a cabo este programa o proyecto. Luego os da algunas ideas de algunas actividades, bailes, juegos de mesa, juegos de exterior, deportes, ¿vale? Y volviendo un poco sobre lo de siempre lo mismo, es que hay coles donde a partir de la pandemia se sectorizó el patio, se establecieron zonas por grupos o por ciclos y hoy en día siguen coexistiendo, o sea, siguen existiendo estas sectorizaciones, siguen estando separados los grupos por ciclos, porque yo entiendo que a lo mejor el recreo de infantil y primaria tengan que estar en horarios diferentes porque a lo mejor el patio no es suficientemente grande o no tiene los suficientes recursos para todos a la vez, ¿no? Pero dentro de la primaria, ¿qué sentido tiene ya, si no estamos en pandemia, seguir separando los grupos? Cuando a lo mejor te encuentras hermanos que no se pueden ver en el recreo y tienes uno de primero con uno de cuarto y se están viendo desde ahí, desde una zona, y es que no puedo pasar, y están separados por una línea imaginaria. Es como, ¿cómo que no puedes pasar? No, es que de aquí no podemos pasar porque es nuestra zona y esta es la zona C y esta es la zona A. Y es como, madre mía, ¿dónde estamos llegando? Y no solamente entre hermanos, sino también pues amigos que son de comedor, que en el comedor juegan juntos y luego en los recreos no pueden coincidir porque son de cursos diferentes, o a lo mejor algún alumno que ha repetido curso le está costando un montón adaptarse a su nuevo grupo y ni siquiera puede estar con su grupo anterior donde tiene a sus amigos en los recreos. Entonces, por favor, dejemos ya de sectorizar los recreos, dejemos que campen libremente por todos los espacios donde puedan jugar o hacer actividades y esos espacios que no se limiten solo al patio exterior, sino que podamos aprovechar también, pues a lo mejor la biblioteca, porque a algunos niños, aunque nos parezca raro, les gusta leer, o les gusta ir a hacer su cuaderno de lettering, o les gusta adelantar tarea, o les gusta simplemente estar en un espacio relajado sin correr riesgo de llevar un balonazo, o estar calentitos sin pasar frío en invierno, porque son niños y niñas que no se mueven mucho y pasan frío, ¿no? Dejemos espacios en el interior también, sala de usos múltiples con juegos de mesa, el salón de actos a lo mejor con alguien para poder bailar y que los niños y las niñas hagan sus coreografías que aprenden en TikTok, no sé. Muchas opciones que cuando van al parque a lo mejor pueden hacer, pero que nosotros en los coles tenemos la posibilidad y muchas veces lo restringimos. Entonces, que se parezca a un parque, ¿vale? Entonces, bueno, dice el enunciado que después esas propuestas se recojan en los documentos pertinentes. Bien, lo normal es que si es un programa que se instaura para un curso, venga recogido en la PGA, ¿vale? Programa de patios inclusivos, con una serie de actividades organizadas a lo mejor por trimestres y que esas zonas de patio o esos recreos o esas actividades que se propongan puedan ir variando a lo largo de los 3 trimestres para que no caigamos otra vez en la misma pregunta, la de siempre lo mismo, ¿vale? Sino que vayan rotando y variando. Entonces, esa organización, esa planificación bien establecida dentro del programa de patios inclusivos en la PGA, aunque si el centro, digamos que se identifica firmemente con este tipo de actividades, puede recogerlo también en el proyecto educativo, ¿vale? Pues como seña de identidad. Cuando es algo que ya se lleva a cabo durante varios años y está instalado, podemos llevarlo ya al proyecto educativo, porque digamos que es un programa consolidado y estable en el centro. Entonces puede figurar ahí. Luego, lógicamente,
Si al estar incluido dentro de la PGA, habrá que, a final de curso, hacer una valoración de la PGA en base a los resultados obtenidos en esa valoración. En cuanto al programa de patios inclusivos, habrá que recoger en la memoria de final de curso las conclusiones y las propuestas de mejora de cara al curso siguiente. Pero todo esto lo podéis decir de manera muy, muy sintetizada, ¿vale? Muy, muy sistémica. A ver si tengo por aquí. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro entre los vídeos de los niños hablando y el de la organización. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Vale. Yo creo que los vídeos se quedarán en el chat y si no, pues me los pedís, ¿vale?